Buenas noches, soy el Dr. Muñoz, urólogo del Hospital de Linares, y vamos a comenzar con nuestra sesión de clases de urología. Que la urología es el estudio de vías urinarias, ¿cierto? Y laboratorio reproductor masculino. Ya hay antecedentes en momias, ¿cierto? Que presentaban cálculos vesicales, así que es una especialidad que tiene mucho tiempo en uso, y de hecho hasta en el juramento hipocrático se hace mención al respecto, con la litiasis urinaria. La urología ha tenido un gran avance, ya sea endoscópico en el siglo XX, como también ha sido muy pionero en lo que es los procedimientos laparoscópicos y robóticos, tanto en el cáncer de próstata y como en el cáncer de riñón. Ha sido muy innovadora esta especialidad en todos los ámbitos de la medicina. Nosotros vamos a partir con lo que es el cáncer en este minuto. Vamos a hablar principalmente del cáncer de próstata en esta clase, pero algunos términos y algunos conceptos que quizás hay que tener presentes, ¿cierto? El cáncer, ¿qué es el cáncer? Bueno, una enfermedad de organismos multicelulares. Se dice que en el año 2030 va a ser la principal causa de muerte en la población, y se entiende por una alteración de los mecanismos que regulan la división celular. O sea, en el ciclo celular es donde va a estar la alteración para que esta célula normal se transforme en una célula neoplásica. ¿Qué es lo que es un cáncer entonces? Es un crecimiento descontrolado de células anormales y que van a tener la capacidad de invadir tejido, y no solamente eso, sino que también van a poder dar metástasis a distancia. ¿Cuáles son las etapas de la tumorogénesis? En general hay una célula normal, ¿cierto?, que va a tener una alteración, una iniciación a través de algún hecho como la radiación, por ejemplo. Nosotros tenemos algunos genes que pueden reparar esta alteración, como el P53, pero si esto no ocurre o hay alguna alteración en estos genes reparadores, va a haber una promoción y luego una proliferación hasta llegar a la progresión de la célula tumoral y obviamente desarrollar el cáncer. ¿Cuáles son las características de estas células? ¿Cuáles son los hallmarks? En general, la célula tumoral tiene características que van a ser muy diferentes y que van a poder sobrellevar muchas alteraciones de esta célula. Por ejemplo, se sabe que esta célula neoplásica va a poder inducir la angiogénesis, va a poder tener mucha resistencia a la muerte celular, va a haber una capacidad proliferativa ilimitada, ¿cierto? No hay un control, hay un descontrol de la enfermedad, y también lo que se ha estudiado últimamente es que pueden evitar la destrucción por el sistema inmune. Esto ha sido las últimas investigaciones que han valido premios Nobel y que han permitido saber de que esta célula, una de las primeras etapas es la destrucción del sistema inmune, y la inhibición de estos checkpoints va al final a ser una buena terapia oncológica. Entonces el cáncer se va a designar a un grupo amplio de enfermedades que probablemente van a tener su origen en la genética, alteraciones genéticas o epigenéticas. ¿De qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar en esta clase del cáncer de próstata. El cáncer de próstata en Estados Unidos es la primera causa de muerte. 1 de cada 6 hombres va a presentar esta enfermedad, y en Chile constituye la segunda causa de muerte. Se presenta en el hombre mayor y responde al tratamiento incluso en etapas avanzadas. Va a tener una tasa de crecimiento bastante variable. Es por eso que van a existir cánceres incluso indolentes. O sea, cánceres que no va a ser necesario tratarlos, sino que solamente vigilarlo o hacer un control en forma periódica. La epidemiología. Bueno, el riesgo de desarrollar cáncer de próstata en el hombre norteamericano es alrededor de un 16%, y de morir por este cáncer entre un 2 y un 3%. O sea, tiene una alta incidencia y tiene una baja letalidad. En autopsias inclusive se han encontrado hasta un 70% de cáncer en pacientes mayores de 80 años que han fallecido por cualquier otra causa. Entonces es una enfermedad de alta incidencia, pero como les decía yo, de baja letalidad. Se dice que los afroamericanos tienen una mayor incidencia, no solamente mayor incidencia, sino que también una mayor agresividad. Si lo comparamos con los
hispanoamericanos o con los asiáticos. ¿Qué pasa en nuestro país? En nuestro país se dice que la segunda causa de muerte en varones, probablemente ya luego va a ser la primera causa de muerte, da cuenta de 2.000 a 2.200 muertes por año. Nuestra región, en los estudios que se hicieron en el año 2005 por el DEIS, por el Departamento de Epidemiología, se decía que era la región con mayor tasa de mortalidad por cáncer de próstata, y había una disyuntiva justamente que era una región bastante pobre y con una alta tasa de mortalidad. La tasa de incidencia estimada es de 55 por 100.000 hombres. Esto es base a algunos estudios que se han hecho en Valdivia respecto a esta enfermedad. ¿Cuál es la historia natural de la enfermedad? Desde que parte la célula normal hasta que esta célula se transforma en un cáncer ya metastásico. Va a pasar primero alteraciones como la neoplasia intraepitelial, luego el cáncer histológico, que ya puede ser determinado, detectado en forma histológica a través de la biopsia, un cáncer localizado solamente en la próstata, luego localmente avanzado cuando ya infiltra las vesículas seminales y los ganglios linfáticos, hasta llegar al paciente metastásico con masas linfáticas importantes y compromiso óseo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los principales en la edad y la herencia, ¿cierto? O sea, mientras mayor edad tenga el paciente, más riesgo va a tener de presentar cáncer de próstata. La raza afroamericana, como vimos anteriormente, son pacientes que tienen mayor predisposición a hacer este tipo de cáncer, con antígenos elevados y score de Gleason o agresividad de la enfermedad mucho mayor. La herencia, siempre se dice que el paciente que tiene un familiar enfermo, que puede ser el padre o el hermano, tiene hasta 5 veces más frecuente de tener una enfermedad. Y está determinado por el brazo largo del cromosoma 1, donde están los genes BRCA. Esto es bastante discutible al respecto de las hormonas. Se dice que los altos niveles de hormona podrían dar una mayor predisposición a tener cáncer, pero esto es discutible hasta el día de hoy. ¿Qué vemos nosotros en la anatomía patológica? Principalmente el cáncer va a corresponder a un adenocarcinoma, y este adenocarcinoma se va a desarrollar en el 70% de los casos en la zona periférica. Hagan cuenta que la próstata es como una naranja, donde la cáscara podríamos decir que es la parte periférica, ahí se va a desarrollar el cáncer, y la zona interna va a ser la zona de transición donde se va a desarrollar la hiperplasia prostática benigna. La diferenciación celular y la agresividad del cáncer va a estar determinado por el score de Gleason, va de 1 a 5, mientras menos agresivo o más agresivo va a ir aumentando el grado de esta enfermedad. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico normalmente lo vamos a hacer en un paciente que tenemos la sospecha, ¿cierto? Un paciente que se hizo un screening con un antígeno elevado, un tacto rectal alterado, le vamos a hacer una biopsia. Estos pacientes normalmente, si son asintomáticos, son cánceres localizados. En cambio, los pacientes que debutan con dolor óseo, compromiso de estado general o síntomas ya de una enfermedad metastásica van a tener un peor pronóstico, pero a pesar de eso, estos pacientes igual van a poder responder a algún tipo de tratamiento, ya sea hormonal o algún tipo de quimioterapia. ¿Qué entendemos por screening? Bueno, el screening es una forma de tamizaje, ¿cierto?, de una población sana, en la cual queremos determinar si presenta o no presenta enfermedad. Para eso tenemos dos alternativas, una del tacto rectal y el otro del antígeno prostático. Hay dos estudios grandes, ya sea en Estados Unidos y en Europa, que han determinado que el paciente que se hace screening tiene un 28% menos de mortalidad que un paciente que no lo hace. ¿Qué se recomienda? Tacto rectal y antígeno anual a pacientes mayores de 50 años, y si hay antecedentes familiares, desde los 40 años aproximadamente. He hablado mucho del antígeno prostático, pero ¿qué es el antígeno prostático? Esto es un marcador tumoral, ¿cierto? Es una proteína, una glicoproteína producida exclusivamente por la célula prostática, y que cuando se eleva vamos a decir que hay algún problema prostático. Ahora, ¿podemos decir que es cáncer? Probablemente no con mucha seguridad. Se supone que un paciente, una población normal, su antígeno se moviliza entre 0 y 4 de nanogramos por ml. Si esto se eleva, un tercio de estos pacientes van a presentar cáncer. Es muy sensible, se dice que la sensibilidad es alrededor de un 70%, pero su especificidad es muy baja, con un valor predictivo positivo
que varía entre un 20 y un 50%. Para mejorar su especificidad se ha usado el antígeno libre, el antígeno seguridad, la densidad de antígeno, pero como les decía anteriormente, es baja su especificidad, o sea, no nos dice nunca si este paciente tiene o no tiene cáncer con mayor seguridad. ¿Qué es el tacto rectal? Es una parte del examen físico de todo paciente urológico y esto nos va a permitir palpar nódulos, ¿cierto? La consistencia de la próstata, el tamaño de la próstata, si es sensible o no sensible, pero principalmente lo que a nosotros nos importa en cáncer de próstata es palpar nódulos pétreos, o sea, consistencia pétrea o nódulos pétreos es lo que al final nos va a permitir determinar si este paciente tiene sospecha o no de cáncer. Tiene baja sensibilidad al tacto rectal, pero una alta especificidad. O sea, el paciente que tiene un nódulo pétreo o una próstata alterada al tacto rectal es muy probable que tenga cáncer. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? La biopsia de próstata principalmente es nuestra forma de poder determinar qué paciente tiene y qué paciente no tiene cáncer de próstata, y se hace a través de la toma de muestras, ya puede ser dígito dirigida o a través de una ecografía que nos permite mejorar la sensibilidad de la toma de muestras. ¿Cómo tipificamos el cáncer? Bueno, como en todo cáncer tenemos que saber cuáles son sus vías de diseminación, la vía linfática y la vía hematógena, principalmente determinado por el compromiso óseo, es donde nosotros tenemos que ir a buscar las metástasis de este cáncer. Escáner de abdomen y pelvis y cintigrama óseo. La resonancia nuclear magnética en los últimos 10 años ha tenido un alto impacto en el cáncer de próstata, primero en la tipificación y luego en el diagnóstico. Cuando un paciente tiene alta sospecha de presentar cáncer de próstata, pero con las biopsias no hemos podido determinar si tiene o no, le hacemos una resonancia multiparamétrica y esta es más sensible en determinar pequeñas áreas o pequeños focos que son muchas veces difíciles de biopsiar a través de la ecografía tradicional o del tacto rectal. Ya tenemos el diagnóstico, tenemos la tipificación, ahora tenemos que saber el tratamiento. Esto va a depender mucho, ¿cierto? Si el paciente tiene un cáncer localizado o tiene un cáncer avanzado. Si este paciente tiene un cáncer localizado, pero es de bajo riesgo de progresión, o sea, antígenos bajos, Gleason bajo, pacientes más de mayor edad, podemos incluso hacer observación o vigilancia expectante. Y vamos a dejar la cirugía o la radioterapia para pacientes con enfermedad localizada, pero que sea significativa, ¿cierto? Y la cirugía, como vamos a ver más adelante, va a consistir en la remoción de la próstata, de las vesículas seminales y de una linfadenectomía. Cuando tenemos un paciente con un antígeno bajo, un tacto rectal normal, un bajo grado de riesgo tumoral, podemos hacer vigilancia activa, ¿cierto? Y es por eso que hay dos médicos que han propuesto esta alternativa, ya sea están los criterios de D'Amico, los criterios de Epstein, que hablan de cáncer que son de bajo grado tumoral y de bajo volumen tumoral. Estos pacientes podrían hacerse seguimiento ya sea con tacto rectal, con antígeno prostático y con resonancia una vez al año, y si estos parámetros cambian en el tiempo podríamos someterlo a un tratamiento curativo. La prostatectomía radical, ¿en qué consiste? Bueno, como se muestra ahí en la imagen, significa la remoción de la estructura prostática, vesículas seminales, y al final una reconstrucción de la uretra y de la vejiga. O sea, sacamos toda la próstata, sacamos las vesículas seminales, los ganglios linfáticos adyacentes y después hacemos una reconstrucción de la micción a través de una anastomosis de la vejiga con la uretra. Otro de los tratamientos que les nombraba anteriormente en enfermedad localizada podría ser la radioterapia conformacional, pero cuando esta enfermedad está más avanzada o el paciente es añoso o tiene algún tipo de comorbilidad, se puede usar también en forma paliativa. La braquiterapia es un tipo de radioterapia dirigida, localizada, que se usó bastante tiempo para pacientes con cánceres de bajo riesgo. En la actualidad se ocupa bastante poco.
¿Y qué hacemos cuando este cáncer progresa, ya sea un paciente que fue a un tratamiento localizado o un paciente que ya se hizo resistente al tratamiento hormonal? Eh, Podemos tener algún tipo de alternativa, ¿cierto? Desde el año 2004 en adelante hay algunas terapias que se han estado usando y estos pacientes se entienden por resistentes a la castración es cuando, a pesar de estar con tratamientos hormonales, sigue ascendiendo el antígeno prostático y la testosterona sigue baja, ¿cierto? Entonces ya son resistentes a las manipulaciones hormonales. Estos pacientes nosotros se han visto algunos estudios que se han determinado en cuanto a la quimioterapia con docetaxel, el TAX-323, que demostró que los pacientes que se sometían a 6 ciclos de esta quimioterapia podían tener una mejor sobrevida. Luego vinieron los estudios con abiroterona, enzalutamida, que son antiandrógenos bastante potentes que también mejoraban la sobrevida. Bueno, esto es todo lo que quería explicarle un poco respecto al cáncer de próstata. Probablemente el día miércoles vamos a poder tener algunos detalles más precisos al analizar algunos casos clínicos. Buenas noches.